¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Y qué tal? ¿Cómo están? Estamos en la tercera sesión de El Fedro, nuestra segunda sesión dedicada al Fedro, digo, de las tres que vamos a tener. Y pues hoy continuamos con este texto ya de madurez de Platón. Recordemos lo que vimos la primera sesión. Fedro se lo lleva a Sócrates a un lugar campestre donde justamente van a hablar sobre temas, ¿no?, relacionados con el amor y la escritura principalmente, ¿no? Recordemos que Sócrates no solía estar fuera de la ciudad, al menos como nos lo pinta Platón, ¿no? Y aquí sale, ¿no? Es una de sus primeras ocasiones que sale de la ciudad justamente a filosofar, ¿no? Y justamente como está lejos de la polis, se encuentra con el mito, ¿no? Y justamente vamos a hablar también de mucho mito. Bueno, resulta que este Fedro tenía un texto de Lices escondido, ¿no?, que se lo lea a Platón. Este texto trata justamente de por qué es mejor hacerle favores al no amante que al amante, ¿no? O sea, es una especie de crítica hacia el amor que se hace, ¿no? Bueno, Sócrates le hace una crítica al texto, ¿no?, porque piensa que es demasiado repetitivo, en fin, él se reconoce, Sócrates se reconoce como un filólogo, ¿no? Eso está ahí en la línea 253 para adelante, ¿no? Él se reconoce como un filólogo, ¿no? Y pues él comenta que tiene un daimon, ¿no?, que también está obligando a hablar sobre este mismo tema, hace una invocación a las musas, como hacían los poetas tradicionales, ¿no?, como Homero y Hesíodo. Y pues en sus palabras dice que es el amor, ¿no? El amor es, en pocas palabras, deseo, epitimía, ¿sí? Es un deseo, pero es un deseo loco, ¿no? Es un deseo de los que están mal, ¿no? Es un deseo que hace más daño que provecho, ¿sí? Y en eso están un poco de acuerdo, ahí la conversación va tomando otra faceta ya, ¿no? Y estaban ya justo ya por terminar, pero de repente Sócrates tiene una angustia repentina, y él dice, he pecado contra el amor, ¿no? Y necesita purificarse, ¿sí? Sócrates dice, esto que estoy diciendo es un discurso tonto, es un discurso infantil, ¿no? Quienes aman de verdad, pues se avergonzarían de los que están escuchando de mi boca, ¿no? Entonces, Sócrates necesita justamente rectificarse, necesita una palignodia, ¿no? Un discurso de rectificación. Y justamente esta segunda escena es ese discurso de rectificación, ¿sí? Ahora sí, ya habiendo visto de forma general lo que vamos a hacer hoy, empecemos pues con nuestra lectura e interpretación del texto de El Fedro, ¿ya? Ahí tenemos justamente a Fedro, que está Jocelyn apoyándonos como siempre. Gracias, Jocelyn. Y creo que podemos empezar ya una vez, Jocelyn. A ver. Sí, ¿cómo están? ¿Qué tal? Igual todos bienvenidos. Comenzamos, Max. ¿Me das la cuenta regresiva? Sí, ok. Vamos a leer desde la línea 244A hasta el 247E, ¿sí? Esta lectura dura algo de 12 minutos. Y empezamos en 3, 2, 1 y ya. Habla entonces, sin miedo. ¿A dónde se me fue ahora el muchacho con el que hablaba? Para que escuche también esto y no se apresure por no haberlo oído a conceder sus favores al no enamorado. Aquí está, siempre a tu lado, muy cerca, y todo el tiempo que te plazca. Ten entonces presente, bello muchacho, que el anterior discurso era de Fedro, el de Mirrionte, hijo de Pitocles, pero el que ahora voy a decir es de Estesícoro, el de Gímera, hijo de Eufemo, y es así como debe sonar. Que no es cierto relato si alguien afirma que estando presente un amante es a quien no ama, a quien hay que conceder favores por el hecho de que uno está loco y cuerdo el otro. Porque si fuera algo tan simple de afirmar que la demencia es un mal, tal afirmación estaría bien, pero resulta que a través de esa demencia, que por cierto es un don de lo que los dioses otorgan, nos llegan grandes bienes, porque la profetisa de Delfos efectivamente y las sacerdotisas de Dónoda es en pleno delirio cuando han sido causa de muchas y hermosas cosas que han ocurrido en la Hélade, tanto privadas como públicas, y pocas o ninguna cuando estaban en su sano juicio. Y no digamos ya de la Sibila y de cuantos con divino vaticinio predijeron acertadamente a muchas cosas para el futuro. Pero si nos alargamos ya con esas cuestiones, acabaríamos diciendo lo que ya es claro a todos. Sin embargo, es digno de traer a colación el testimonio de aquellos entre los hombres de entonces que plasmaron los nombres y que no pensaron que fuera algo para
avergonzarse o una especie de oprobio a la manía. De lo contrario, a este arte tan bello que sirve para proyectarnos hacia el futuro, no le habrían dado con ese nombre llamándolo maniqué. Más bien fue porque pensaban que era algo bello, al producirse por aliento divino, por lo que se lo pusieron. Pero los hombres de ahora, que ya no saben lo que es bello e interpolan una T, lo llamaron mantiqué. Y también dieron el nombre de hoyonostiqué a esa indagación sobre el futuro que practican, por cierto, gente muy sensata, valiéndose de aves y de otros indicios, y eso porque partiendo de la reflexión aporta al pensamiento inteligencia e información. Los modernos, sin embargo, la transformaron en hoyonistique, poniéndole pomposamente una omega. De la misma manera que la mantique es más perfecta y más digna que la hoyonistique, como lo era ya, por su nombre mismo y por sus obras. Tanto más bello es, según el testimonio de los antiguos, la manía que la sensatez. Pues una nos la envían los dioses y la otra es cosa de los hombres. Pero también en las grandes plagas y penalidades que sobrevienen inesperadamente a algunas estirpes por antiguas y confusas culpas, esa demencia que aparecía y se hacía voz en los que la necesitaban, constituía una liberación, volcada en súplicas y entrega a los dioses. Se llegó así a purificaciones y ceremonias de iniciación, que daban la salud en el presente y para el futuro a quien por ella era tocado. Y se encontró además solución en los auténticamente delirantes y posesos, a los males que los atenazaban. El tercer grado de locura y de posesión viene de las musas cuando se hacen con un alma tierna e impecable, despertándola y alentándola hacia cantos y a toda clase de poesía, que al ensalzar mil hechos de los antiguos educa a los que han de venir. Aquel, pues, que sin la locura de las musas acude a las puertas de la poesía, persuadido de que, como por arte va a hacerse un verdadero poeta, lo será imperfecto. Y la obra que sea capaz de crear, estando en su sano juicio, quedará eclipsada por la de los inspirados y posesos. Todas estas cosas y más te puedo contar sobre las bellas obras de los que se han hecho maniáticos en manos de los dioses. Así pues, no tenemos por qué asustarnos ni dejarnos conturbar por palabras que nos angustien al afirmar que hay que preferir al amigo sensato y no al insensato. Pero además, que se alce con la victoria sin prueba. Además, eso de que el amor no ha sido enviado por los dioses para traer beneficios al amante o al amado. Sin embargo, lo que nosotros por nuestra parte tenemos que probar es lo contrario, o sea que tal manía nos es dada por los dioses para nuestra mayor fortuna. Prueba que, por cierto, no se la creerán los muy sutiles, pero sí los sabios. Conviene, pues, en primer lugar, que intuyamos la verdad sobre la naturaleza divina y humana del alma, viendo qué es lo que siente y qué es lo que hace. Y este es el principio de la demostración. Toda alma es inmortal, porque aquello que se mueve siempre es inmortal. Sin embargo, para lo que se mueve, sin embargo, para lo que mueve a otro o es movido por otro, dejar de moverse es dejar de vivir. Solo pues lo que se mueve a sí mismo, como no puede perder su propio ser por sí mismo, nunca deja de moverse, sino que para las otras cosas que se mueven es la fuente de origen y de movimiento. Y ese principio es ingénito, porque necesariamente del principio se origina todo lo que se origina, pero él mismo no procede de nada, porque si de algo procediera no sería ya principio original. Como además es también ingénito, tiene, por necesidad, que ser imperecedero. Porque si el principio pereciese, ni él mismo se originaría de nada, ni ninguna otra cosa de él, pues todo tiene que originarse del principio. Así pues, es principio del movimiento lo que se mueve a sí mismo, y esto no puede perecer ni originarse. O de lo contrario, todo el cielo y toda generación viniéndose abajo se inmovilizarían y no habría nada que al originarse de nuevo fuera el punto de arranque del movimiento. Una vez pues que parece como inmortal lo que por sí mismo se mueve, nadie tendría reparos en afirmar que esto mismo es lo que constituye el ser del alma y su propio concepto, porque todo cuerpo al que le viene de fuera el movimiento es inanimado, mientras al que le viene de dentro, de sí mismo y para sí mismo, es animado. Si esto es así,
Y si lo que se mueve a sí mismo no es otra cosa que el alma, necesariamente el alma tendría que ser ingénita e inmortal. Sobre la inmortalidad, basta ya con lo dicho. Pero sobre su idea hay que añadir lo siguiente. Como es el alma, requeriría toda una larga y divina explicación, pero decir a qué se parece es ya asunto humano, y por supuesto más breve. Podremos entonces decir que se parece a una fuerza que, como si hubieran nacido juntos, lleva una yunta alada y a su auriga. Pues bien, los caballos y los aurigas de los dioses son todos ellos buenos, y buena su casta. La de los otros es mezclada. Por lo que a nosotros se refiere, hay en primer lugar un conductor que guía un tronco de caballos, y después estos caballos, de los cuales uno es bueno y hermoso, y está hecho de esos mismos elementos, y el otro de todo lo contrario, como también su origen. Necesariamente, pues, no resultará difícil y duro su manejo. Y ahora, precisamente, hay que intentar decir de dónde le viene al viviente la demostración de mortal e inmortal. Todo lo que es alma tiene a su cargo lo inanimado, y recorre el cielo entero, tomando unas veces una forma y otras otra. Si es perfecta y helada, surca las alturas y gobierna todo el cosmos. Pero la que ha perdido sus alas va a la deriva hasta que se agarra de algo sólido, donde se asienta y se hace con cuerpo terrestre que parece moverse a sí mismo en virtud de la fuerza de aquella. Este compuesto, cristalización de alma y cuerpo, se llama ser vivo y recibe el sobrenombre de mortal. El nombre de inmortal no puede razonarse con palabra alguna, pero no habiéndolo visto ni intuido satisfactoriamente, nos figuramos a la divinidad como un viviente inmortal, que tiene alma, que tiene cuerpo, unidos ambos de forma natural por toda la eternidad. Pero en fin, que sea como plazca la divinidad y que sean estas nuestras palabras. Consideremos la causa de la pérdida de las alas y por la que se le desprenden al alma. Es algo así como lo que sigue. El poder natural del ala es levantar lo pesado, llevándolo hacia arriba, hacia donde mora el linaje de los dioses. De cierta manera, de todo lo que tiene que ver con el cuerpo, es lo que más unido se encuentra a lo divino. Y lo divino es bello, sabio, bueno y otras cosas por el estilo. De eso se alimenta y con eso crece, sobre todo el plumaje del alma. Pero con lo torpe y lo malo y todo lo que le es contrario se consume y acaba. Por cierto que Zeus, el poderoso señor de los cielos, conduciendo su alado carro, marcha en cabeza, ordenándolo todo y de todo ocupándose. Le sigue un tropel de dioses y demones, ordenados en 11 filas, pues Hestia se queda en la morada de los dioses, sola, mientras todos los otros, que han sido colocados en número de 12, como dioses jefes, van al frente de los órdenes a cada uno asignados. Son muchas, por cierto, las miríficas visiones que ofrece la intimidad de las sendas celestes, caminadas por el linaje de los felices dioses, haciendo cada uno lo que tiene que hacer, y seguidos por los que en cualquier caso quieran y puedan. Está lejos la envidia de los coros divinos, y sin embargo, cuando van a festejarse sus banquetes, marchan hacia las empinadas cumbres por lo más alto del arco que sostiene el cielo, donde precisamente los carros de los dioses, con el suave balanceo de sus firmes riendas, avanzan fácilmente, pero a los otros les cuesta trabajo, porque el caballo, entreverado de maldad, gravita y tira hacia la tierra, forzando a la auriga que no lo haya domesticado con esmero. Allí se encuentra el alma con su dura y fatigosa prueba, pues las que se llaman inmortales, cuando han alcanzado la cima, saliéndose fuera, se alcen sobre la espalda del cielo y al alzarse se las lleva el movimiento circular en su órbita y contemplan lo que está al otro lado del cielo. A ese lugar supraceleste no lo ha cantado poeta alguno de los de aquí abajo, ni lo cantará jamás como merece, pero eso es algo como esto, ya que sabe tener el coraje de decir la verdad, y sobre todo cuando es de ella de la que se habla, porque incolora, informe, intangible, es esencia cuyo ser es realmente ser, vista solo por el entendimiento, piloto del alma y alrededor de la que crece el verdadero saber, ocupa precisamente tal lugar. Como la mente, lo divino, se alimenta de un entender y saber incontaminado, lo mismo que toda alma que tenga empeño en recibir lo que le conviene, viendo al cabo del tiempo el ser, se llena de contento y en la contemplación de la verdad encuentra su alimento y bienestar hasta que el movimiento en su ronda la vuelva a su sitio.
En este giro tiene ante su vista a la misma justicia, tiene ante su vista a la sensatez, tiene ante su vista a la ciencia, y no aquella a la que él es propio la Génesis, ni la que de algún modo es otra al ser en otro, en es otro que nosotros llamamos entes, sino esa ciencia de lo que verdaderamente es ser. Y habiendo visto de la misma manera a todos los otros seres que de verdad son, y nutrida de ellos, se hunde de nuevo en el interior del cielo y vuelve a su casa. Y una vez que ha llegado, el auriga detiene los caballos ante el pesebre, les echa de pienso, ambrosía, y los abreva con néctar. Bien, empezamos ya con la parte dura, ¿sí? Con la parte dura de Platón. Estamos ya explorando, pues, ese terreno de las ideas, ¿no? Ya muchos seguramente ya lo han reconocido. Estamos en un mito platónico, ¿no? Este es un mito, por supuesto, es el mito del carro alado, ¿no? Del alma alada, ¿sí? Seguramente vendrá a sus mentes esa imagen que ya han visto, ¿no? Del auriga, este conductor que tiene dos caballos, uno blanco, uno negro, está en su carro, ¿no? ¿Sí? Uno, Dios, es fácil de manejar, el blanco, ¿no? Y el negro es difícil, ¿no? Uno empuja hacia la tierra y otro empuja hacia el cielo, ¿sí? Bien, eso te está contando aquí, ¿no? Este es justamente el nacimiento de ese mito. Pero antes, ¿qué he hablado, no? ¿De qué he hablado? Antes he hablado de los beneficios de la locura, como lo menciona el autor Giorgio Colli, ¿no? En su texto El nacimiento de la filosofía. Y resulta, pues, que esta sección es bastante cierta, ¿no? Es bastante cierta porque la locura es la madre de la sabiduría, la manía. ¿M? Y es muy correcto lo que está diciendo aquí Platón, ¿no? Que los dioses, ¿no? En la mentalidad de la época, y de hecho para muchas culturas, no solamente para los griegos, ¿no? Envían manía, ¿no? A ciertas personas que cumplen funciones sacerdotales, en este caso proféticas o de sacerdotisas, ¿no? Y las cuales pueden justamente vaticinar, ¿sí? Todo esto viene de los dioses, ¿no? Que los hace a estas personas a vista de todos unos locos. Pero no por eso es que ellos sean, pues, perjudiciales, ¿no? Ellos llenan de grandes bienes, dice en el texto, porque justamente son la voz del Dios hablando justamente en la tierra, ¿no? Cosa que es también la profecía, ¿no? La profecía justamente que viene de diferentes terrenos, pero también en el mundo, pues, monoteísta, ¿no? El mundo hebraico, judío. También los profetas son la voz de Dios, ¿no? En este caso, esta manía que viene de lo divino también, ¿no? Es una voz de Dios, ¿sí? Que les ayuda justamente a conocer y proyectarse hacia el futuro. Entonces, pues, no es cierto que la locura o la manía de por sí sea algo malo, ¿sí? De hecho, lo practica gente muy sensata, porque ya luego vamos hablando de adivinación, ¿no? Gente muy sensata, dice, lo aplica, ¿no? Y ahí pone ciertas técnicas, por ejemplo, el adivinar por medio de las aves, ¿no? Que de hecho tiene un nombre ahorita, se llama, perdón, ornitomancia, ¿no? ¿Sí? Y claro, eso no solamente se dio en Grecia, también se dio en los Andes, también se dio en muchas otras zonas, ¿no? También las aves siempre han tenido un contacto con lo divino, con el cielo, ¿no? Con los aires, y justamente en su vuelo también, ¿no? Muchos creían ver, pues, un augurio, un porvenir. Entonces, esa es la primera sección, ¿no? Y luego te habla de, perdón, 4 grados de manía, ¿no? La profética, la mistérica, la poética, y finalmente te va a hablar de la erótica. Un momento, por favor. Listo. La primera tiene que ver con la adivinación, la segunda con la purificación, la tercera con la poesía, y la cuarta, que todavía no he hablado, tiene que ver con justamente con la erótica, con la del enamorado, ¿sí? Eso lo va a desarrollar más tarde. Bien, entonces luego sigue pues con el texto y habla del principio de demostración, que justamente es lo que está haciendo. Es decir, este logos tiene un orden, ¿no? Vamos a primero agotar una cosa, y luego vamos a ir a otra y luego a otra, ¿no? Para no hablar así, de forma caótica, sino más bien de forma ordenada, ¿no? Entonces, sigue teniendo justamente este principio racional, este logos, a pesar de que está dentro del mito, ¿no? Bueno, luego habla sobre el alma, y ahí está el principio, ¿no? El alma dice es inmortal porque justamente
se mueve, ¿no? Se mueve siempre, ¿sí? Se mueve ahí, siempre, ¿no? Algo que se mueve siempre, que se mueve por sí mismo, luego va a decir, es justamente, es su propio principio de movimiento y por lo tanto, justamente esto genera los demás movimientos, ¿sí? Y como está siempre en movimiento, pues y es ingénito, es imperecedero, ¿sí? Es inmortal, ¿no? Sobre este tema ya Aristóteles lo va a tratar con mucho más detalle, ¿no? En su física o en su peripsigés cuando hable del alma, ¿no? Desde este entonces y desde antes ya se entendía el alma como principio de movimiento, ¿no? ¿Sí? Pero el alma que se mueve siempre, entonces sería un principio de movimiento eterno, ¿sí? Aquí ya se va desarrollando más el tema de cómo se entiende la psique, ¿no? Dentro de la mentalidad griega, ¿no? Bueno, en fin, sigamos avanzando. Eh, Y luego empieza a describir al alma, ¿no? Dice, vamos a darle una imagen a cómo es el alma. Y ahí viene justamente esta figura que les dije del carro alado, ¿no? De la auriga, el conductor y los caballos, ¿sí? Así es como lo define, ¿no? ¿Sí? Y ahora también ya empieza a hablar de otros asuntos más, ¿no? Porque dice, claro, esto participa de lo divino, ¿no? Esto participa de lo divino y, claro, lo divino tiene toda una corte celestial, toda una corte celestial, ¿sí? Los cielos justamente se mueven por este orden, ¿no? De la divinidad que Zeus encabeza y le siguen los otros dioses, ¿no? Y el alma que tiene alas justamente puede participar justamente de esa contemplación supraceleste, ¿no? Cosa que ningún poeta ha cantado, dice él, ¿sí? Pero cuando el alma se desvía, cuando pierde sus alas, justamente lo que hace es volver a tierra, ¿no? Y se encarna en un cuerpo, ¿sí? Pero lo ha hecho luego de haber visto justamente estas esferas divinas. Es decir, el alma tiene en su recuerdo eso que ha contemplado, ¿no? Esa ha sido parte de ese consorte divino. Y eso va a ser muy, muy importante porque luego va a seguir hablando de cómo es que el alma hace esfuerzos para volver de donde viene, ¿no? Que justamente es de esta consorte celestial, ¿sí? Y bueno, luego sigue hablando ya con más detalle, ¿no? Que ese origen, ¿verdad? Es el nous, ¿no? Es el entendimiento, ¿sí? Que en la contemplación está el alimento, que ahí justamente contempla la justicia, la sensatez, ¿no? Es decir, está en contacto con las ideas, ¿no? Cuando baja a tierra va a tener contacto no con las ideas, sino más bien con los reflejos o con las sombras, ¿no? De esto que ha visto ahí en esta dimensión celeste, ¿no? Bueno, hasta aquí sería un primer comentario de este texto, ¿ya? Que por cierto va a ser uno de los favoritos de los neoplatónicos, ¿no? ¿Sí? Plotino y todas las demás escuelas, ¿no? Y claro, también va a ser bastante leído por los místicos, ¿no? Porque acá te das cuenta justamente que el alma puede ascender, ¿no? El alma puede encontrarse nuevamente con lo divino, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace, no? Justamente en ese texto te da algunos indicios. Bueno, no sé si alguien tiene algún comentario, algo que quiera decir en esta primera sección. Si no, pues podemos seguir. Sí, Fernando, lo escuchamos. Sí, lo que cabría añadir es que aquí ya Platón, sumamente maduro, se está presentando como el poseedor de la verdad. Y a juicio de los entendidos, con esa actitud, ya Platón está iniciando la muerte de la filosofía para el Mm, nacimiento de la teología, ¿no? Porque sus palabras son bien, como siempre los griegos, ¿no? Muy claros, muy diáfanos. A este lugar supraceleste no lo ha cantado poeta alguno de los que aquí abajo, no lo mm, cantará jamás como merece. Solo yo. mm, Soy claro. palabra divina. Y luego viene la descripción y de aquí para adelante todo lo que él diga es palabra inspirada, palabra divina que hay que seguir, nada más. Ujú. ¿No te parece? Sí, totalmente, totalmente. Aquí ya está haciendo su pontificado, ¿no? Ya empieza ya el pontífice Platón hablándonos de cómo es ese Claro, reino supraceleste, ¿no? así ¿Sí? es. Ya él es el puente entre el Dios y el hombre, ¿no?
Pero recuerda que también acá Platón es siempre truculento, ¿no? Esto lo está diciendo Sócrates, ¿no? Inspirado por un demo, inspirado por justamente el discurso, ¿no? Que está haciendo a favor del dios Eros. Y incluso hasta, fíjate, la soberbia es tan grande que él mismo va a decir, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué ha hecho? ¿Qué hace? ¿Y por qué ha hecho todo esto? Caramba. Sí, 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 sí. Muy fuerte, muy fuerte. Fuerte. Sí, Bien, sí. gracias. Y no, de hecho, luego va a hablar, y acá también es un tema que me costó entender al principio, ¿no? Pero va a hablar de la divinidad del Dios, ¿no? Es un asunto Ujú. bien extraño, porque uno piensa, claro, Dios es divino, pero él dice, espérate, Dios se hace divino, ¿no? Ya, y justamente hay una diferencia entre la divinidad y Dios, o sea, no es lo mismo, ¿no? Y la mente del filósofo puede captar eso. Ya, y vamos a ver cómo es que esa mente con alas, ¿no? Puede captar esa, ¿no? Esa dimensión divina del Dios, ¿no? Curioso, es súper curioso aquí Platón. Bueno, seguimos con este largo discurso, ¿ya? Pero que por lo demás, ¿no? Marca una época, ¿no? Este es un antes y un después, como dice Fernando, ¿no? Es un antes y un después en la mística, en la filosofía, en muchas cosas. Este mito platónico tiene grandes repercusiones en la historia de la cultura griega y en la historia del espíritu humano, ¿no? Porque justamente el cristianismo va a tomar bastante, bastante, bastante de esto. Y recordarán justamente a Dante, ¿no? Dante, cuando llega al cielo, también ve esferas, ¿no? Celestes ahí conectadas unas con otras. Bueno, aquí Platón ya te lo está diciendo ya. Bueno, sigamos pues. A ver, segunda escena. Vamos de la 248A a la 252C, ¿no? Y acá ya empiezan los problemas de traducción, pero lo vamos a sortear ya y te lo explico luego. A ver, empiezo entonces nuevamente. Esta es la sección creo que más larga. No, dura unos 13 minutos nada más. Está bien. Empecemos pues. Dice así. 3, 2, 1, y va. Tal es pues la vida de los dioses. De las otras almas, la que mejor ha seguido al dios y más se le parece, levanta la cabeza de la origa hacia el lugar exterior, siguiendo en su giro el movimiento celeste, pero soliviantada por los caballos, apenas alcanza a ver a los seres. Hay alguna que a rato se alza, a rato se hunde y forzada por los caballos ve unas cosas sí y otras no. Las hay que deseosas todas de las alturas siguen adelante, pero no lo consiguen y acaban sumergiéndose en ese movimiento que las arrastra, pateándose y amontonándose al intentar ser unas más que otras. Confusión, pues, y porfías y supremas fatigas, donde por torpeza los abrigas se quedan muchas renqueantes y otras muchas se les parten muchas alas. Todas, en fin, después de tantas penas, tienen que irse sin haber podido alcanzar la visión del ser. Y una vez que se han ido, les queda solo la opinión por alimento. El porqué de todo este empeño por divisar dónde está la llanura de la verdad se debe a que el pasto adecuado para la mejor parte del alma es la que viene del prado que allí hay, y el que la naturaleza del ala, que hace ligera al alma, de él se nutre. Así es, pues, el precepto de Adrastea. Cualquier alma que en el séquito divino haya vislumbrado algo de lo verdadero estará indemne hasta el próximo giro y siempre que haga lo mismo estará libre de daño. Pero cuando por no haber podido seguirlo no lo ha visto y por cualquier azaroso suceso se va gravitando llena de olvido y dejadez debido a ese lastre, pierde las alas y cae a tierra. Entonces es de ley que tal alma no se implante en ninguna naturaleza animal en la primera generación, sino que sea la que más ha visto, la que llegue a los genes de un varón, que habrá de ser amigo del saber, de la belleza o de las musas, tal vez, y del amor. La segunda, que sea para un rey nacido de leyes, un guerrero y hombre de gobierno. La tercera, para un político o un administrador o un hombre de negocios. La cuarta, para alguien a quien le va el esfuerzo corporal, para un gimnasta o para quien se dedique a curar cuerpos. La quinta habrá de ser para una vida dedicada al arte adivinatorio o a los ritos de iniciación. Con la sexta se acoplará un poeta, uno de esos a quienes se les da por la imitación. Si a la séptima para un artesano o un campesino, la octava para un sofista o un demagogo, y para un tirano la novena. De entre todos estos casos, aquel que haya llevado una vida justa es partícipe de un mejor destino, y el que haya vivido injustamente de uno peor.
porque allí mismo de donde partió no vuelve a alguna antes de 10.000 años, ya que no le salen alas antes de ese tiempo, a no ser en el caso de aquel que haya filosofado sin engaño o haya amado a los jóvenes con filosofía. Estas, en el tercer periodo de 1.000 años, si han elegido 3 veces seguidas la misma vida, vuelven a cobrar sus alas y con ellas se alejan al cumplirse esos 3.000 años. Las demás, sin embargo, cuando acabaron su primera vida, son llamadas a juicio y una vez juzgadas van a parar a prisiones subterráneas donde expiarán su pena. Y otras hay que, elevadas por la justicia a algún lugar celeste, llevan una vida tan digna como la que vivieron cuando tenían forma humana. Al llegar el milenio, teniendo unas y otras que sortear y escoger la segunda existencia, son libres de elegir la que quieran. Puede ocurrir entonces que un alma humana venga a vivir a un animal y el que alguna vez fue hombre se pase otra vez de animal a hombre. Porque nunca el alma que no haya visto la verdad puede tomar figura humana. Conviene que en efecto el hombre se dé cuenta de lo que le dicen las ideas, yendo a muchas sensaciones a aquello que se concentra en el pensamiento. Esto es, por cierto, la reminiscencia de lo que vio en otro tiempo nuestra alma cuando iba de camino con la divinidad, mirando desde lo alto a lo que ahora decimos que es y alzando la cabeza a lo que es en realidad. Por eso es justo que solo la mente del filósofo sea alada, ya que en su memoria y en la medida de lo posible se encuentra aquello que siempre está en relación con aquellas cosas con las cuales el Dios es divino. El varón, pues, que haga uso adecuado de tales recordatorios, iniciado en tales ceremonias perfectas, solo él será perfecto. Apartado así de humanos menesteres y volcado a lo divino, es tachado por la gente como perturbado, sin darse cuenta de que lo que está es endiosado, entusiasmado. Y aquí es precisamente a donde viene a parar todo ese discurso sobre la cuarta forma de locura, aquella que se da cuando alguien contempla la belleza de este mundo y recordando la verdadera, le salen alas y hacia el lado le entran deseos de alzar el vuelo y no lográndolo, mira hacia arriba como si fuera un pájaro, olvidándose de las cosas de aquí abajo y dando ocasión a que se le tenga por loco. Así que de todas las formas de entusiasmo, es esta la mejor de las mejores, tanto para el que la tiene como para el que con ella se comunica, y al partícipe de esta manía, al amante de los bellos, se le llama enamorado. Así que, como se ha dicho, toda alma de hombre, por su propia naturaleza, ha visto a los seres verdaderos, o no habría llegado a ser el viviente que es. Pero el acordarse de ellos, por los de aquí, no es asunto fácil para todo el mundo, ni para cuantos fugazmente vieron entonces las cosas de allí, ni para los que tuvieron la desdicha al caer de descarriarse en ciertas compañías hacia lo injusto, viniéndoles el olvido del sagrado espectáculo que otrora habían visto. Pocas hay pues que tengan suficiente memoria, pero estas, cuando ven algo semejante a las de allí, se quedan como traspuestas, sin poder ser dueñas de sí mismas, sin saber qué es lo que les está pasando, al no percibirlo con propiedad. De la justicia, pues, y de la sensatez, y de cuanto hay de valioso para las almas, no queda resplandor alguno en las imitaciones de aquí abajo, y solo con esfuerzo y a través de órganos poco claros les es dado a unos pocos, apoyándose en las imágenes, contemplar el género de lo representado. Pero el fulgor de la belleza se pudo entonces cuando con el coro de bienaventurados teníamos a la vista la divina y dichosa visión, al seguir nosotros el cortejo de Zeus, y otros el de otros dioses, como iniciados que éramos en esos misterios que es justo llamarlos más llenos de dicha y que celebramos en toda nuestra plenitud y sin padecer ninguno de los males que en tiempo venidero nos aguardaban. Plenas y puras y serenas y felices las visiones en las que hemos sido iniciados y de las que en su momento supremo alcanzábamos el brillo más límpido, límpidos también nosotros, sin el estigma que es toda esta tumba que nos rodea y que llamamos cuerpo, prisioneros en él, como una ostra. Sea todo esto en gracias al recuerdo, que en el anhelo de lo de entonces ha hecho que ahora se hable largamente aquí, como íbamos diciendo, y por lo que a la belleza se refiere, resplandecía entre todas aquellas visiones, pero en llegando aquí, la captamos a través del más claro de nuestros sentidos,
porque es también el que más claramente brilla. Es la vista, en efecto, para nosotros, la más fina de las sensaciones que por medio del cuerpo nos llegan, pero con ella no se ve el pensamiento, porque nos procuraría terribles amores si en su imagen hubiese la misma claridad que ella tiene y llegase así a nuestra vista. Y lo mismo pasaría con todo cuanto hay digno de amarse, pero solo a la belleza le ha sido dado el ser lo más deslumbrante y lo más amable. Ahora bien, el que ya no es recién iniciado o sea corrompido, no se deja llevar con presteza de aquí para allá, por donde está la belleza misma, por el hecho de mirar lo que aquí tiene tal nombre, de forma que al contemplarla, no siente estremecimiento alguno, sino que dado al placer, pretende como un cuadrúpedo cubrir y hacer hijos. Y muy versado ya en sus excesos, ni teme ni se avergüenza de perseguir un placer contra naturaleza. Sin embargo, aquel cuya iniciación es todavía reciente, el que contempló mucho de las entonces, cuando ve un rostro de forma divina o entrevé en el cuerpo una idea que imita bien a la belleza, se estremece primero y le sobreviene algo de los temores de antaño y después lo venera al mirarlo como un dios, como si no tuviera miedo de parecer muy enloquecido. Ofrecería somados sacrificios como si fuera la imagen de un dios. Y es que en habiéndolo visto, le toma después del escalofrío como un trastorno que le provoca sudores y un inusitado ardor. Recibiendo pues este chorreo de belleza por los ojos, se calienta con un calor que empapa, por así decirlo, la naturaleza del ala, y al caldearse, se ablandan las semillas de la germinación que, cerradas por la aridez, les impedía florecer. Y además el alimento fluye, se esponja el tallo del ala y echa a nacer desde la raíz sobre toda la forma del alma, que antes, por cierto, estuvo toda alada. Anda pues en plena ebullición y burbujeo, y como con esa sensación que tienen los que están echando los dientes cuando ya van a romper ese picor y escozor en las encías, así le pasa al alma del que empieza a echar las plumas. Bullen, escuecen, cosquillean las nacientes alas. Y si pone los ojos en la belleza del muchacho, recibe de allí partículas que vienen fluyendo, que por eso se llaman río de deseos, se empapa y se calienta, y se le acaban las penas y se llena de gozo. Pero cuando está sola y aridece, los orificios de salida por donde empuja la pluma se resecan entonces y al cerrarse impiden el brote de la pluma, que, ocluida dentro del deseo, salta como una arteria que late y pincha cada una en su propia salida, de forma que, aguijoneada el alma toda, y por todas partes se resuelve en dolor. Solo en cambio se alegra si le viene recuerdo de la belleza. Por la mezcla de estos sentimientos encontrados, se aflige ante lo absurdo de lo que le pasa, y no sabiendo por dónde irse, enfurece, y así enfurecida no puede dormir de noche ni parar de día, y corre deseosa a donde piensa que ha de ver al que lleva consigo la belleza. Y cuando lo ha visto, ya encausado el deseo, abre lo que antes estaba cerrado, y recobrando aliento se en sus pinchazos y va cosechando entre tanto el placer más dulce. De ahí que no se presten a que la abandonen. A nadie coloca por encima del hermoso muchacho, olvidándose de madre, hermanos, amigos, todos, sin importarle un bledo que por sus descuidos se disipen sus bienes y desdeñando todos aquellos convencionalismos y fingimientos con los que antes se adornaba, presto a hacerse esclavo y a poner su lecho donde le permite estar lo más cerca del deseado. Y es que además de venerarle, ha encontrado en el poseedor de la belleza al médico apropiado para sus grandísimos males. A esta pasión, pues, hermoso muchacho, al que precisamente van enhebradas mis palabras, llaman los hombres amor. Pero si oyes cómo le llaman los dioses, por lo chocante que es, acabarás por reírte. Dicen algunos sobre el amor, dos versos sacados, creo, de poemas no publicados de los Homéridas, el segundo de los cuales es muy desvergonzado y no demasiado bien merecido. Suenan así. A él, en verdad, los mortales lo llaman amor volador, pero los inmortales lo llaman el alado, por la necesidad que hace de brotar alas. ¿Se puede o no se puede creer esto? No obstante, la causa de lo que sucede a los amantes es eso y solo eso. Listo. Bien, seguimos entonces explorando el terreno divino. Estamos claramente acá
en una sesión de teología griega, ¿no? Bueno, teología platónica griega, para ser más exactos. Y bien, ¿qué ha pasado? Pues, a ver, empecemos, ¿no? La lucha de las almas por alcanzar la visión del ser. Ahí se empieza, ¿no? Recuerden que las almas, ¿no? Tienen imagen de una auriga con dos caballos, ¿sí? Un caballo blanco y un caballo negro. Todavía no dice los colores, pero ya lo va a decir después, ¿no? El caballo negro tiende a tierra, el caballo blanco quiere estar ahí en el terreno divino, ¿no? Y claro, los dos están en desacuerdo, entonces con mucho esfuerzo el auriga puede a veces ver, puede a veces no ver lo que está pasando ahí en ese terreno celestial, ¿no? Y resulta que justamente en ese terreno hay un prado, está en la llanura, ¿no? La llanura de la verdad, donde justamente hay un pasto adecuado para el alimento de esos caballos, ¿sí? Pero resulta que como no llegan, como no pueden conectarse con eso, ¿no? Algunos en esa lucha pierden las alas, caen a tierra, ¿no? Y acá viene el tema de el orden de las encarnaciones, ¿no? Que ya también ya lo han visto ustedes mientras estaba leyendo, ¿no? Ese alma caída que ha visto lo más tiempo posible, ¿no? A los seres, ¿no? En primer lugar va a ser, dice, un filósofo, ¿sí? Un amigo del saber, de la belleza o del amor, un varón. Luego va a ser un gobernante, luego un negociante, luego un gimnasta, luego un adivino, luego un poeta, luego un artesano, luego un sofista y finalmente un tirano, ¿no? Para Platón los tiranos siempre están al final. Y acá también algo curioso, Platón te pone fechas, ¿no? Acá habla de 10.000 años. En griego es un mirios, ¿no? De viene la palabra miriada. Bien, mirios, que en efecto dice 10.000 años, también significa en griego simplemente mucho, 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 ¿no? ¿Sí? Pero aquí el autor ha decidido ponerlo 10.000 años, cosa que es bastante correcto, ¿no? Porque luego sigue hablando también de periodos bastante exactos, ¿no? Es el mayor número en griego expresado por una palabra, ¿no? Mirios, 10.000 años, ¿no? Que justamente es el ciclo del alma, ¿no? Ahora, incluso te da un orden, ¿no? Dice, si las almas han elegido 3 veces la misma vida, esa vida, ¿no? Que les ha tocado, vuelven a coger sus alas y se alejan justamente, ¿no? Hacia esos terrenos divinos, ¿no? Pero hay otras almas que son llamadas a juicio y expian sus culpas. Y hay otras que están llenas de justicia, ¿no? Y llevan una vida digna, ¿sí? Bueno, todo esto ocurre, ¿y cómo sabes que ocurre? Bueno, por la reminiscencia, pues, ¿no? De la reminiscencia ya ha habido como 2 diálogos en los cuales se ha hablado de eso, así que ya no se va a extender más, ¿no? Por la anamnesis, ¿sí? Este justamente es un elemento importante para este contacto con ese terreno supraceleste, ¿no? La reminiscencia, ¿sí? Ahí está justamente el tema de cómo es que se sabe todo esto. Bien, ahora viene aquí justamente lo que les decía, ¿no? Aquí la traducción de Greos está totalmente equivocada, ¿sí? Una versión más asequible al texto original dice justamente eso, ¿no? Dice, pues, la mente alada del filósofo, estamos hablando acá de la dianoia, ¿no? De la dianoia del filósofo, de su mente alada, ¿no? De su mente alada. Dice, siempre está por recuerdo y según su capacidad en relación con aquellas cosas con las cuales el Dios es divino, ¿sí? Es decir, la mente alada del filósofo está siempre, según la anamnesis y según su capacidad, ¿no? De esta mente, en relación o en comunión o en participación con aquellas realidades, con aquellas cosas que hacen que el Dios sea divino, ¿sí? Es decir, lo hacen partícipe de la divinidad. ¿Mm? Lo hacen partícipe de lo divino. No lo hacen idéntico, lo hacen simplemente partícipe, ¿no? Es decir, conecta con la divinidad del Dios, ¿sí? La mente alada del filósofo, ¿no? Bien, claro, esto, visto en terreno mortal, ¿no? Es como si esta persona, pues, está mal, pero está loca, ¿no? Está perturbada, ¿no? Bueno, lo que en verdad está endiosada, ¿no? Entusiasmada, entusiasmos, dice en griego, no está entusiasmado, está endiosado, tiene el Dios dentro, ¿no? ¿Sí? Justamente por eso tiene ese contacto con la divinidad del Dios. Y acá viene pues la explicación de la cuarta forma de locura, ¿no? Recordemos, el primer tipo era la adivinatoria, la segunda la mistérica, la tercera la poética, y ahora acá viene la cuarta, que es la forma erótica, la forma del enamorado, ¿no? Esta cuarta forma de locura, y esta tiene una particularidad, ¿sí?
Porque claro, la belleza de este mundo, dice Platón, nos recuerda la belleza de ese otro mundo, ¿sí? Al contemplar la belleza de este mundo, recordando la verdadera belleza de este enamorado, a su alma le salen alas, ¿sí? Pero no puede volar, no puede volar, porque su tiempo todavía no ha llegado, en fin, ¿no? Entonces se queda mirando arriba y se olvida de las cosas de acá abajo, y justamente también por eso lo llaman loco, ¿no? ¿Sí? Pero en verdad no está loco, en verdad está simplemente recordando su propia naturaleza, su naturaleza divina, ¿no? ¿Sí? Eh, bueno, ¿qué más? Bueno, habla de la contemplación, justamente. Acá el texto dice intuición, totalmente equivocado, no es nada de intuición. Habla de teoría, de teonta, es decir, contemplación, ¿no? Es justamente la forma en cómo uno llega a este terreno, no la intuición, sino la contemplación, ¿sí? Y luego habla de lo difícil que es recordar, ¿no? Sí, que este es un tópico también bastante común en Platón, ¿no? Lo difícil que es el recuerdo, ¿no? Lo difícil que es recordar. Solamente unos pocos nada más pueden recordar, ¿no? El olvido es más frecuente, ¿no? ¿Sí? El olvido es mucho más frecuente. Claro, y también acá no quiero saltearme esto. Dice, por ejemplo, solo unos pocos, ¿no? Apoyándose en imágenes, contemplan el género de lo representado, ¿sí? Entonces vemos también el valor que tienen las imágenes, ¿no? Para justamente recordar ese otro terreno, ¿no? Los íconos, ¿no? Imágenes acá se entiende como íconos, claro, como íconos. Está por acá. A ver, déjeme ubicarlo exactamente en el texto. Ya. Aquí está. Apoyándose en las imágenes, ¿no? En los íconos, ¿no? Pueden contemplar el género de lo representado. Ya, esta sección es importante, quiero tener un momento aquí porque la civilización cristiana es una civilización también bastante ligada al tema de las imágenes, ¿no? Al menos al inicio, la faceta católica del cristianismo también está muy ligada al tema de los íconos, de las imágenes, ¿no? Que justamente es un apoyo para recordarnos, ¿no? La perfección divina, ¿sí? O sea, ellas en sí mismas no son, pues, la divinidad, ¿no? Sino que son un reflejo de la divinidad, un reflejo pobre, pero un reflejo al fin y al cabo, ¿no? ¿Sí? Esto ya en el propio cristianismo va a tener sus propios problemas con los protestantes, en fin, ya eso es otro terreno. Pero miren nada más cómo es que, ¿no? Desde los propios griegos, que también era una cultura mucho del ver, ya se tenía pues una fuerte predilección por las imágenes, justamente como una especie de puente para recordarnos, ¿no? A lo divino, ¿no? ¿Sí? Bien, luego habla del cuerpo como tumba, ¿no? El soma sema, aunque esto es más órfico, pero igual Platón lo toma, ¿sí? Y termina hablando de la vista, ¿no? Cosa que también Aristóteles lo va a decir, ¿no? En su metafísica y en las primeras líneas nada más habla de justamente esta predilección de la vista sobre todos los sentidos, ¿no? ¿Sí? La vista es la más fina de sensaciones, pero con ella no se puede ver la frónesis, no se puede ver el pensamiento, no se puede ver la sabiduría, ¿sí? Con la vista no se puede ver eso, ¿no? Luego por ahí ya, y acá hay una nota interesante en la nota 21, revísenlo si quieren, ¿no? Acá te habla justamente de cómo el neoplatonismo, ¿no? Recepciona este tema de la visión, ¿no? Y del ver, ¿no? Con Plotino y demás. Bien, sigamos avanzando. Y pues sigue hablando al final de la belleza, ¿no? Que justamente es esa forma de conexión que tenemos con lo divino. Pero hay también otro tipo de almas, ¿no? Que están corrompidas, que no persiguen la belleza sino el placer, ¿no? ¿Sí? Que persiguen el placer y no la belleza, ¿no? Bueno, estas almas que solamente quieren reproducirse, quieren procrear como cuadrúpedos, acá el texto está bien claro, ¿no? Como animales, como bestias, simplemente quieren reproducirse y nada más, ¿no? Estas, pues, les falta todavía mucho recorrido, ¿no? Mucho recorrido, porque están llenos de lujuria nada más, ¿sí? Diferente, pues, es aquel que realmente persigue la belleza, ¿no? Cuando la ve en un cuerpo, en un rostro, ¿no? Porque se estremece, ¿no? Quiere venerarlo a este ser bello, ¿no? Si pudiera, dice, le haría sacrificios, pero claro, eso ya sería demasiado, ¿no? ¿Sí? Ya sería demasiado. Lo trata simplemente como una forma sagrada porque, aunque él no sabe, ¿no? Su alma por ahí tiene ciertos indicios de que esta belleza lo va a conectar con algo superior, ¿no? Esta belleza le estimula el alma, hace que le nazcan las alas, ¿no? Pero como están taponados esos agujeros por donde salen las alas, entonces, ¿qué pasa?
su propia ala que están haciendo le hinca y le hace que le duela, ¿no? Y empieza el dolor, dice, ¿no? Pero tiene dolor, pero a la vez tiene placer, entonces está medio confundido, dice, ¿no? Está confundido, o sea, es un sentimiento extraño, ¿no? El que tenga alegría y a la vez tenga dolor, ¿no? Es una mezcla de sentimientos encontrados, ¿sí? Pero al final, pues, lo puede soportar de alguna otra forma, porque piensa que en él, en ese ser amado, está también el médico de sus pasiones, ¿no? De su amor, ¿sí? Y luego te cito unos versos, ¿no? Que seguramente se los encontró por ahí Platón, ¿no? De cómo es que llaman al amor tanto los mortales como los inmortales, ¿no? Los mortales lo llaman amor volador, ¿no? Y los inmortales simplemente lo llaman alado porque justamente propicia al brote de las alas, ¿no? Y hasta ahí con esta segunda escena, ¿no? Viene una tercera y acá ya Sócrates termina por callarse y ya viene una pequeña conversación con Fedro, realmente. Listo, pues. ¿Algún comentario en esta segunda sección, en esta segunda escena? ¿Qué les ha parecido? ¿Han sentido ese picor de las alas, de sus almas que quieren volar cuando ven belleza? ¿Mm? Según Platón eso ocurre, ¿no? O simplemente han sentido pasión nomás, desmesurada, animal. A ver, Jocelyn, te escuchamos, y luego Fernando. Gracias. Bueno, a mí lo que me sorprende ya, bueno, es Platón maduro, ¿no? Así que ya sabe jugar bien sus fichas, podríamos decirlo. Porque primero, acá me transforma, o mejor dicho, empezó comenzando alabando la manía, pero luego cuando hace su esquema de las reencarnaciones, la adivinación, la profética, por ejemplo, la que había considerado como en esta escala de manías, la considera como una quinta, ¿no? Y por ejemplo, los poetas lo consideran una sexta y así, ¿no? O sea, en realidad los pone por debajo, ¿no? Obviamente por debajo del filósofo. Eso quiere decir, ¿realmente consideró la manía? ¿Qué manía no consideró en todo caso? Muy probablemente esta, pues, o mejor dicho, muy probablemente partiendo de que lo corporal no soporta lo metafísico, ¿no? ¿Qué soporta lo metafísico? La mente, podría decir la razón, este aparato de conocimiento inmediato de la idea, que creo que en el texto lo llamaron esta intuición, pero bueno, esa intuición es una palabra muy, muy reciente, ¿no? Entonces, esta contemplación de ideas, ¿no? Y de hecho la contemplación justamente se va a remitir a este apartado único que es de la mente y ya no se está apreciando el cuadro completo, ¿no? O sea, ya Platón está quitando elementos de la contemplación tal vez que tienes que incluir digamos, en todo conocimiento, que es la contemplación también igual del cuerpo, solo incluye, pero lo pone por debajo, ¿no? Entonces ya está haciendo una nueva construcción de lo que sería lo realmente verdadero, algo así, ¿no? Entonces aquí invierte de todas maneras, ¿no? O sea, igual te coloca esta valoración de la manía, pero no es la manía que él tal vez recomienda, sino va, es más, no sé si realmente es manía, por ejemplo, el del filósofo, que es el que tiene los ojos más abiertos. Eso me hace recordar un poquito lo de la semana, de la sesión anterior, que al inicio él, tapándose la cara, hace todo un idilio, pero luego dice, no, yo tengo que resarcirme y tengo que quitarme el velo, ¿no? Entonces, pero ya lo haces entonces con los ojos abiertos, ¿no? O sea, igual revierte la cosa, ¿no? En este caso. Y lo otro entonces, lo que hace es poner el amor, por ejemplo, ya no como un proceso metafísico corporal, o sea, algo que implica tanto estados también psíquicos, estados corporales, sino que lo, tal vez no sé si reduce a un estado primero que debe controlar lo corporal, ¿no? Un estado metafísico, porque el alma tienes que estar preparada de un modo para que realmente yo sepa clasificar si tu amor es tal o si tu amor por la belleza y todo eso es tal. Entonces, como que sí, va jugando con todo esto, sí nos pone varios elementos muy, muy griegos, pero ya se nota que Platón lo está llevando para su molino, ¿no? O sea, ya todo el río que nos está colocando acá, lo pone para su molino, ¿no? Y lo otro, como que una nota, diría yo, que muy probablemente tal vez estos textos hayan sido los primeros, porque el amor interesa sobre todo a los jóvenes, ¿no? Entonces tal vez haya sido esos textos primarios en su academia, y ya me imagino a Aristóteles
Es que aquí Aristóteles ya va a tomar mucho de la crítica, por ejemplo, en el de Ánima y todo eso, y bueno, es que dice pues que el amor no es un estado, es un proceso, ¿no? Como la felicidad, por ejemplo, ¿no? No depende de un estado, sino que es todo un proceso que se va a seguir, ¿no? Y tal vez esto en realidad podría ser lo más cercano a lo que anteriormente los griegos en realidad manifestaban. Ya con Platón se da toda esta novedad y todo este giro que se va a ver, ¿no? Bueno, y Platón sigue siendo muy, como te digo, su pluma cada vez está mejorando y, o sea, definitivamente no he hecho la culpa tal vez a muchos de los que le siguieron, porque es muy adictivo en cuanto a nos presenta, o sea, los detalles que nos presenta de acá es muy llamativo, ¿no? Y por eso tal vez se deja de lado tal vez las explicaciones más puntuales de Aristóteles u otros anteriores, ¿no? Nada, eso quería apuntar algunas cosillas en torno a esto. Gracias, Jocelyn. En efecto, acá la pluma de Platón tiene alas, ¿no? Está emprendiendo un vuelo. Fernando, lo escuchamos. Sí, a tu juicio, ¿por qué el contemporáneo que hace la traducción, en vez de contemplación, usa intuición? Bueno, de hecho ese es uno de los errores quizás más marcados, pero hay otro en la que es peor. Bueno, de hecho ahí lo reemplacé ya. Creo que usa intuición justamente para el público al cual está hablando, ¿no? Recordemos que Gredos es una empresa, pues, editora española, ¿no? Y justamente está dirigido a un público académico, principalmente, ¿no? Que se dedican a la filosofía y humanidades. Creo que por el espíritu de los tiempos, prefiero utilizar el tema de intuición, ¿no? Siento que es una palabra mucho más moderna, ¿no? Que está quizás que quizás para el lector promedio contemporáneo se entiende lo que el autor entendió en su mente, ¿no? Que es la contemplación, ¿no? La contemplación es una palabra muy, quizás muy religiosa, ¿no? Y creo que por eso, Fernando, ¿no? Simplemente podría decirle eso. No sé usted qué piensa. ¿No? Yo creo que todo viene, o sea, que el filosofar contemporáneo nace con el moderno, y el moderno es Claro, Descartes, y Descartes impone intuición. por Descartes. Descartes se pone intuición, y de ahí para adelante. Entonces, que todo periodo ha tenido su tótem, su Sí, gurú. Entonces, sí, Jocelyn, y tú también has bien en recordar que Platón es el tótem de toda la filosofía antigua, cristiana y demás. Incluso Cicerón lo pone, pues, es el dios de los filósofos. así es. Lo llega a considerar así ya. Pero luego aparece en el horizonte filosófico Descartes. Él también tiene la ansiedad de tener la primacía. Entonces, en vez de contemplación, impone intuición y de ahí para adelante todo. Pues porque recordarán que el filosofar de Descartes es casi una copia de Platón. Entonces, pongo intuición y además ya no contemplo. ¿Por qué? Porque ya su mentalidad ya no es contemplativa, pues. Ya es mamónico. Es un saber con fines prácticos. Claro, Entonces claro. le cambian. Y ahí sí ahí sí entraría en juego lo que tú estás señalando, o sea, digamos, traductores pagados, pero para estar desviando el asunto, que no es la contemplación, sino es otra cosa. Mm. Mm, Eso me parece, y por muy buena tu observación. Bueno, sí, Javier, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Sí, también con esto de contemplación, intuición, me parece que contemplación nos da más reminiscencia del mundo cristiano y la vida monástica, o sea, completamente coherente porque es de donde, Claro. o sea, Platón es de donde se van a basar ellos, pero Claro. justamente lo que se rechaza desde la modernidad. Mm. Eh, Pensaba varias cosas. La encarnación, hay cierta libertad en las formas de vida que se pueden elegir, parece. Sí. En relación a otros sistemas de que es por karma simplemente y casi automáticamente reencarnás en otra cosa y saldás y bueno, y de ahí toda la cuestión de las regresiones a vidas pasadas. Acá es como, bueno, tenés esos 1000 años, tenés el juicio y tenés la decisión de qué vida vas a llevar. Hay algo muy interesante también, ¿no? Porque alguien no llevaría la vida de filósofo sabiendo que con 3 ya salís del ciclo de reencarnaciones. Ahí Mm. que Mm. tendrá que ver con esto, ¿no? De qué fue contemplado y qué es lo que uno recuerda.
incluso en el otro plano, ¿no? O sea, el alma más allá de la materia, en ese tiempo entre una encarnación y otra, qué es lo que logró contemplar y qué es lo que recuerda y qué claridad tiene para su decisión de qué encarnación llevar. También acá mencionaba Jocelyn, ¿no? De que ya es un Platón maduro. Hay mucho juego entre cosas que hemos visto con los otros textos, ¿no? Por una parte aparece esta imagen más de Alcibiades, ¿no? Del buscador de placer, que incluso acá, según lo que dice, como que Alcibiades estaría como ahí en un intermedio, ¿no? Como que ya empezó a ver algo, pero todavía no es consciente que no va por el lado del placer, sino que va por el lado del plano intelectual, esto que veíamos con el banquete, pero ya aparece ahí como esto, ¿no? Y luego el Sócrates volado, ¿no? Este Sócrates de las nubes, este Sócrates que se pierde en los comercios, que se queda parado, que se queda quieto, detenido, ¿no? También aparece acá ahí mezclado, ¿no? Como el que es llevado por este entusiasmo, por este Dios interior. Y también, obviamente, acá hay mucho de Platón mismo, de lo que él siente con las enseñanzas de Sócrates, ¿no? De todo eso de, epa, me dejó picando, me dejó ahí algo molestando, pero a diferencia de Alcibiades, de que, uy, ojalá este tipo se muera, así puedo vivir tranquilo y olvidarme de mí, no, lo quiero seguir escuchando, quiero seguir ahí en su escuela. Así que es muy interesante cómo ya podemos ir viendo, a la luz de estas lecturas que venimos haciendo, me parece súper acertado como lo venimos llevando, el orden que han elegido para que veamos los diálogos, porque ya podemos empezar a ver estos personajes, ¿no? Como estos arquetipos. También pensaba en esto de el prado, los pastos para los caballos del alma, o sea, ¿con qué alimentamos nuestros impulsos? Ahí no sé si después se podría vincular con lo que después Aristóteles llamará esto de la purificación de las pasiones, ¿no? De que no es un aniquilamiento, un matar de hambre al caballo salvaje, al caballo rebelde, sino saber con qué alimentar nuestros impulsos. Ahí también podría haber una diferencia con ciertas formas de vida más cristianas, ¿no? Del cristianismo ascético, del alejarse completamente del mundo, el cortar, sino acá un poder reconocer qué le hace bien a las partes de mi alma. Hay un trabajo psicológico, filosófico muy interesante, ¿no? De reconocer qué es lo que compone mi alma y qué le hace bien a cada una de esas partes, qué es lo que le eleva. Eh, bueno, esto del aguijón también me parece muy interesante, que ya no es el aguijón de Sócrates, ya no es algo externo que nos viene a pinchar, sino ya es algo dentro de nuestra alma que quiere salir. Es ese trabajo interior también muy interesante. Bueno, el médico del alma, acá obviamente termina siendo Sócrates para Platón. Bueno, creo que esas son las cosas que quería compartir. Sí, Javier, muchas gracias. Escuchamos, Alan, y vamos por los comentarios para la siguiente escena. Vamos, Alan, te escuchamos. Sí, si bien nosotros consideramos pues a Platón como uno de los grandes filósofos y demás, o sea, aquí tenemos, y que estamos reconociendo también el valor de su pluma, y, ¿no? Y reconociendo su valor como hito filosófico, también hay que darnos cuenta pues cuánto está recogiendo de los órficos, ¿no? Es bastante interesante ver cómo recoge los órficos, el cristianismo recoge Platón y seguimos en la misma línea, ¿no? Eso también habría que estudiarlo entre nosotros un poquito más, ¿no? De los órficos, Alan, y de los pitagóricos, que son mucho más, diría, ¿eh? Más pitagórico que órfico, pero está ahí, Sí, termina absorbiendo totalmente, ¿no? Bien, a ver, en efecto, ¿no? Perdón, en efecto, acá hay más voluntad en el tema de la reencarnación, ¿no? Y es más, si se dan cuenta, no hay un castigo eterno, porque las almas que tienen, ¿no? Esa corrosión pueden expiar su pena en un juicio. O sea, no es que te vas a quedar en el infierno para siempre, porque no es cristianismo, pues es religión griega, ¿no? Es religión griega platónica, ¿sí? Y claro, este ciclo de reencarnaciones, como lo menciona Javier, tiene que ver también con las doctrinas pitagóricas que están detrás, ¿no? Pitágoras también te hablaba de eso, ¿sí? De la transmigración de las almas. De hecho, las doctrinas mistéricas están acá metidas, ¿no? Solo que racionalizadas de un punto de vista platónico, ¿no? Que ya luego los neoplatónicos se van a encargar de mezclarlo con las doctrinas orientales, luego esto se fusiona con el cristianismo, también está el Islam metido, y ya nuestra cultura se crea, ¿no? Nuestra cultura espiritual se crea en base a estos primeros ladrillos que estamos viendo, ¿no? Que, claro,
No son los primeros, ¿no? Porque como menciona también Alan, hay más atrás, pero al menos son de los que con más detalle podemos revisar, diría. ¿Sí? Bien, si no hay ningún otro comentario, podemos pasar a la siguiente escena, donde ya vamos a seguir hablando un poquito sobre los caballos. Acá sí ya te explica más de estos caballitos, ¿no? Que uno no puede dominarlos del todo y otro es más fácil, ¿no? Uno es más dócil, otro es más duro, ¿no? Pero al final ese duro también termina domesticándose, ¿no? Pero ya vamos a ver cómo, ¿sí? Bien, entonces vamos con esta tercera escena. Vamos de la línea 252C a la 257B, ¿ya? Y empecemos entonces. 3, 2, 1 y ya. Ahora bien, el que es seguidor de Zeus, cuando se ve embargado por el amor, puede soportar una carga más pesada del que lleva alas por nombre. Pero aquellos que al servicio de Ares andaban dando vueltas al cielo cuando han caído en manos del amor y han llegado a pensar que su amado les agravia, se vuelven homicidas. Son capaces de inmolarse a sí mismos y a quien aman. Y así, según sea el dios a cuyo séquito se pertenece, vive cada uno honrándole e imitándole en lo posible mientras no se haya corrompido. Y sea esta la primera generación que haya vivido. De tal modo se comporta y trata a los que ama y a los otros. Cada uno escoge, según esto, una forma del amor hacia los bellos, y como si aquel amado fuera su mismo Dios, se fabrica una imagen que adorna para honrarle y rendirle culto. En efecto, los de Zeus buscan que aquel al que aman sean en su alma un poco también Zeus. Y miran pues si por naturaleza hay alguien con capacidad de saber o gobernar, y si lo encuentran, se enamoran y hacen todo lo posible para que sea tal cual es. Si antes no se habían dado a tales menesteres, cuando ponen las manos en ellos, aprenden de dónde pueden y siguen huellas y rastrean y hasta se les abre el camino para encontrar por sí mismos la naturaleza de su Dios al verse obligados a mirar fijamente hacia él. Y una vez que se han enlazado con él por el recuerdo y en pleno entusiasmo, toman de él hábitos y maneras de vivir en la manera en que es posible el hombre participar del Dios. Por cierto que al convertir al amado en el causante de todo, lo aman todavía más, y lo que sorben, como las vacantes en las fuentes de Zeus, lo vierten sobre el alma del amado y hacen que así se asemejen lo más que puedan al Dios suyo. Los que por otro lado seguían a Hera buscan a alguien de naturaleza regia, y habiéndolo encontrado, hacen lo mismo con él, y así a los de Apolo. Y a los de cada uno de los dioses que al ir en pos de determinado dios buscan a un amado de naturaleza semejante. Y cuando lo han logrado, con su ejemplo, persuasión y orientación, conducen al amado a los gustos e idea de ese dios según la capacidad que cada uno tiene, y no experimentan frente a sus amados envidia alguna ni malquerencia impropia de hombres libres, sino que intentan todo lo más que pueden llevarlos a una total semejanza con ellos mismos y con el Dios al que veneran. La aspiración, pues, de aquellos que verdaderamente aman y su ceremonia de iniciación, si llevan a término lo que desean tal y tal como lo digo, llega a ser así de bella y dichosa para el que es amado por un amigo enloquecido por el amor. Sobre todo, se acaba siendo conquistado, y esta conquista tiene un lugar de la siguiente manera. Tal como lo hicimos al principio de este mito, en el que dividimos cada alma en tres partes, y dos de ellas tenían forma de caballo y una tercera forma de auriga. Sigamos utilizando también ahora este símil. Decíamos pues que de los caballos uno es bueno y el otro no. Pero ¿en qué consistía la excelencia del bueno y la rebeldía del malo? No lo dijimos entonces, pero habrá que decirlo ahora. Pues bien, de ellos, el que ocupa el lugar preferente es de erguida planta, de finos remos, de altiva cerviz, aguileño, hocico, blanco de color, de negros ojos, amante de la gloria con moderación y pundonor y seguidor de la opinión verdadera, y sin fusta, dócil a la voz y a la palabra. En cambio, el otro es contrahecho, grande, de toscas articulaciones, de grueso y corto cuello, de achatada testuz, color negro, ojos grises, sangre ardiente, compañero de excesos y petulancias, de peludas orejas, sordo, apenas obediente al látigo y a los acicates. Así que cuando la auriga, viendo el semblante amado, siente un calor que recorre toda el alma, llenándole del cosquilleo y de los aguijones del deseo.
aquel de los caballos que les es dócil, dominado entonces, como siempre, por el punto honor, se contiene a sí mismo para no saltar sobre el amado. El otro, sin embargo, que no hace ya ni caso de los aguijones ni del látigo de la auriga, se lanza en impetuoso salto, poniendo en toda clase de aprietos al que con él va uncido y a la auriga, y les fuerza a ir hacia el amado y traerle la memoria los goces, y a traerle la memoria los goces de Afrodita. Ellos al principio se resisten irritados, como si tuvieran que hacer algo indigno y ultrajante, pero al final, cuando ya no se puede poner freno al mal, se dejan llevar a donde les lleven, cediendo y conviniendo en hacer aquello a lo que se les empuja. Y llegan así junto a él, y contemplan el rostro resplandeciente del amado. Al presenciar el auriga, se transporta su recuerdo a la naturaleza de lo bello, y de nuevo la ve alzada en su sacro trono y en compañía de la sensatez. Viéndola, de miedo y veneración, cae boca arriba. Al mismo tiempo, no puede por menos de tirar hacia atrás las riendas tan violentamente que hace sentar a ambos caballos sobre sus ancas, al uno de buen grado, al no ofrecer resistencia, al indómito muy a su pesar. Un poco alejado ya el uno de vergüenza y pasmo, rompe a sudar empapando toda el alma, pero el otro, al calmarse, el dolor del freno y la caída, y aún sin aliento, se pone a injuriar con furia, dirigiendo toda clase de insultos contra la auriga y contra su pareja de tiro, como si por cobardía y debilidad hubiesen incumplido su deber y su promesa, y de nuevo obligando a acercarse a los que no quieren, consciente a duras penas cuando se los piden dejarlo para otra vez. Pero cuando llega el tiempo señalado, refresca la memoria. A los que hacen como si no se acordaran, les coacciona con relinchos y tirones hasta que les obliga de nuevo a aproximarse al amado para decirle las mismas palabras. Cuando ya están cerca, con la testuz cacha y la cola extendida, tascando el freno, los arrastra con insolencia. Con toda la auriga, que experimenta todavía más el mismo sentimiento, se tensa como si estuvieran en la línea de salida, arrancando el freno de los dientes del avasallador corcel por la fuerza con que hacia atrás ahora le aguanta. Se le llena la sangre de mal hablada lengua y las quijadas y entrega al sufrimiento las patas y la grupa, clavándolas en tierra. Pero cuando el mal caballo ha tenido que soportar muchas veces lo mismo y se le acaba la indocilidad, humillado, se acopla al fin a la prudencia de la auriga. Y ante la visión del bello amado se siente morir de miedo. Y ocurre entonces que el alma del amante, reverente y temerosa, sigue al amado. Así pues, cuidando con toda clase de esmero, como igual un Dios por un amante que no finge, sino que siente la verdad, y siendo él mismo por naturaleza amigo de quien así le cuida, si bien en otra época pudiera haber sido censurado por condiscípulos u otros cualquiera, diciéndole lo vergonzoso que era tener relaciones con un amante y por ello lo hubiera apartado de sí, la edad y la fuerza de las cosas le empuja a aceptar con el paso del tiempo la compañía, porque en verdad que no está escrito que el malo sea amigo del bueno, porque en verdad no está escrito que el malo sea amigo del malo ni el bueno no lo sea del bueno. Y una vez que le ha dejado acercarse y aceptado su conversación y compañía, la benevolencia del amante vista de cerca conturba al amado, que se da cuenta de que todos los otros juntos, amigos y familiares, no le pueden ofrecer parcela alguna de amistad como la del amigo entusiasta. Y cuando vaya pasando el tiempo de este modo y se toquen los cuerpos en los gimnasios y en otros lugares públicos, entonces ya aquella fuente que emana a la que Zeus llamó deseo, cuando estaba enamorado de Ganímedes, inunda caudalosamente al amante, lo empapa y lo rebosa. Y semejante a un aire o un eco que rebotando de algo polido y duro, vuelve de nuevo al punto de partida, así el manantial de la belleza vuelve al bello muchacho a través de los ojos, camino natural hacia el alma, que al recibirlo se enciende y riega los orificios de las alas e impulsa la salida de las plumas y llena a su vez de amor el alma del amado. Entonces, sí, que es verdad que ama, pero no sabe qué, ni sabe qué le pasa, ni expresarlo puede, sino que como alguien, como al que se le ha pegado de otro una oftalmía, no acierta a qué atribuirlo, y se olvida de que como en un espejo se está mirando a sí mismo en el amante, y cuando éste se halla presente de la misma manera que a él, se le acaban las penas, pero si está ausente también, por lo mismo desea y es deseado. Un reflejo del amor, un retorno de amor anteros es lo que tiene.
está convencido, sin embargo, de que no es amor, sino amistad, y así lo llama. Ansía, igual que aquel, pero más débilmente, ver, tocar, besar, acostarse a su lado. Y así como es natural, se seguirá rápidamente después de esto todo lo demás. Y mientras yacen juntos, el caballo desenfrenado del amante tiene algo que decir a la auriga, pues se cree merecedor por tan largas penalidades de disfrutar un poco, pero el del amado no tiene nada que decir, sino que henchido de deseo, desconcertado, abraza al amante y lo besa, como se abraza y se besa a quien mucho se quiere. Y cuando yacen juntos está dispuesto a no negarse por su parte a dar sus favores al amante, si es que se los pide. En cambio, el compañero de tiro y el auriga se oponen a ello con respeto y buenas razones. De esta manera, si vence la mejor parte de la mente, que conduce a una vida ordenada y a la filosofía, transcurre la existencia en felicidad y concordia, dueños de sí mismos, llenos de mesura, subyugando lo que engendra la maldad en el alma y dejando en libertad aquello en lo que lo excelente habita. Y así pues, al final de sus vidas, alados, ingrávidos, habrán vencido en una de las tres competiciones verdaderamente olímpicas. Y ni la humana sensatez ni la divina locura pueden otorgar al hombre un mayor bien. Pero si acaso escogieran un modo de vida menos noble y en consecuencia menos filosófico y más dado a los honores, bien podría ocurrir que en estado de embriaguez o en algún momento de descuido, los caballos, desenfrenados de ambos, cogiendo de improviso a las almas, las lleven juntamente allí donde se elige y se cumple lo que el vulgo considera la más feliz conquista. Y una vez cumplido, se atan a ello en lo sucesivo, si bien no con frecuencia, porque siempre hay una parte de la mente que no da su asentimiento. Es cierto que estos también son amigos entre sí, pero menos que aquellos, tanto mientras dura el amor, como si se les ha escapado, en la idea de que se han dado y aceptado las mayores pruebas de fidelidad, que sería desleal incumplirlas para caer entonces en enemistad. Al fin emigran del cuerpo, es verdad que sin alas, pero no sin el deseo de haberlas buscado. De modo que no es pequeño el trofeo que su locura amorosa les aporta, porque no es a las tinieblas de un viaje subterráneo a donde la ley prescribe que vayan los que ya comenzaron su ruta bajo el cielo, sino a que juntos gocen de una vida clara y dichosa y, gracias al amor, obtengan sus alas cuando les llegue el tiempo de tenerlas. Dones tan grandes y tan divinos, muchachos, te traerá la amistad del enamorado, pero la intimidad con el que no ama, mezclada de mortal sensatez y dispensadora también de lo mortal y miserable, produciendo en el alma, amiga, una ruindad que la gente alaba como virtud, dará lugar a que durante 9000 años ande rodando por la tierra y bajo ella en total ignorancia. Sea esta, querido amor, la más bella y mejor palinodia que estaba dispuesto nuestro poder ofrecerte, como dádiva y recompensa, y que no podía por menos de decirse poéticamente en términos poéticos a causa de Fedro. Obteniendo tu perdón por las primeras palabras y tu gracia por estas, benevolente y propicio como eres, no me prives del amoroso arte que me has dado, ni en tu cólera me lo embotes, y dame todavía más que ahora la estima de los bellos. Y si en lo que tanto Fedro como yo dijimos antes hay algo duro para ti, echa la culpa a Licias, padre de las palabras, hazle enmudecer de tales discursos y volver, como ha vuelto su hermano Polemarco, a la filosofía, para que este amante suyo no divague como ahora, sino que simplemente lleve su vida hacia el amor con discursos filosóficos. Listo. Bien, hasta aquí el discurso del bueno de Sócrates, ¿no? Su discurso inspirado. Bueno, pues, tercera escena, a ver, puntos principales, ¿no? Cada alma hacía un dios, eso no lo había dicho, ahora recién lo está diciendo, ¿no? ¿Sí? Cada alma tiene por ahí, ¿no? Una referencia divina, ¿sí? Los que siguen a Zeus son muy distintos de los que siguen a Ares, ¿no? Los que siguen a Eros, los que siguen a Zeus, perdón, buscan a alguien que se parezca a Zeus justamente en su amado. Los que siguen a Ares igual, los que siguen a Er igual, ¿no? Según el Dios que sigues, es el comportamiento que tiene tu alma. Es tu comportamiento, en pocas palabras. ¿Sí? Eso lo está diciendo por acá. Ahora, claro,
recordemos que en la cultura griega, ¿no? Los dioses también se representan en esculturas, ¿no? En imágenes, en amalgamas, ¿no? Perdón, amalgamas, no, en agalma, ¿no? Justamente habla justamente, ¿no? Que este enamorado se fabrica una imagen, ¿no? Se fabrica una imagen para honrar y darle culto, ¿no? Nuevamente recordemos lo que dijimos ya hace unos minutos atrás, ¿no? Que las imágenes son una forma de recordarle esa otra naturaleza divina, más no la imagen en sí es por sí mismo, no algo que se debe adorar, ¿no? Eso sería, en términos cristianos, quizás idolatría, ¿sí? No se idolatra la imagen acá, ¿no? Se lo pone como referencia, ¿no? De justamente esta realidad divina, ¿sí? Bien, entonces, según cómo es cada Dios, ¿no? Uno busca, ¿no? A su amado, ¿sí? Se enlazan justamente por el recuerdo y según el entusiasmo toman sus costumbres y participan de este Dios, dice, ¿no? Ahora, habla del fervor de los que realmente aman, de los que están enloquecidos por el amor. Acá otra vez vuelve al tema de la manía y acá otra vez la pone por encima, ¿no? Dice, estos que están enloquecidos por el amor, ¿no? Ese fervor que tienen llega a ser, ese fervor, esa protimia, es en griego, ¿no? Ese ardor, fervor, ese deseo, llega a ser realmente bello, ¿no? Llega a ser realmente bello, a diferencia de los otros tipos de locura, quizás. Y luego retoma su mito y habla de los caballos y dice, uno es bueno, otro es malo, uno es excelente, otro es malvado, uno es blanco, otro es negro, ¿no? Uno sigue opinión verdadera, otro sigue excesos, uno es dócil, el otro apenas es obediente, ¿sí? Apenas es obediente. Y justamente cuando el alma, que está compuesta por el áuriga y los dos caballos, ven al amado, ¿no? Se le despiertan deseos y este caballo que es difícil de manejar, pues es el que va, ¿no? Con todo, ¿no? Quiere ahí, ¿no? Aventarse ante ese ser amado, ¿no? Y arrastra todo el alma, ¿no? ¿Sí? Y los lleva con todo, ¿no? A ellos, ¿no? Pero claro, el áuriga también está ahí presente. Recuerden, el áuriga es la dianoia, ¿no? También está presente ahí, como que llega a ponerle cierto freno, ¿no? A este caballo que quiere ir a toda costa, ¿no? ¿Sí? Y luego de mucho esfuerzo, pues logra por fin, ¿no? Controlarlo al menos un poco, ¿no? Al menos un poco a este caballo desenfrenado, ¿no? Que quiere ir con todo, ¿sí? Y luego acá habla de un tópico también súper interesante. Les recomiendo mucho leer la nota 87 del texto que les compartí, porque habla de justamente de los ojos como una capacidad de filtrar, ¿no? El manantial de la belleza que pasa por ellos, ¿no? Los ojos como camino hacia el alma, ¿no? ¿Sí? Acá te habla de la visión como sentido superior, ¿no? De cómo Plotino te habla de los ojos del alma, ¿no? Del ómata tesiges, ¿no? Como el propio Aristóteles también te habla del ojo del alma, ¿no? Y es una referencia justamente también a los ojos y también al reflejo, ¿no? Eso está un poquito más abajo, ¿no? Al reflejo, al espejo como un reflejo justamente de esta belleza, ¿no? ¿Sí? Eso está acá, dice, ¿no? Se olvida que como un espejo se está mirando a sí mismo en el amante, ¿no? Esto ya es una dimensión bastante introspectiva de este asunto, ¿no? El espejo y la mirada, ¿no? Como elementos que se pueden tomar como símbolo, ¿no? Para justamente hablar de la belleza suprema. Y acá también hay un error garrafal, ¿no? Porque acá el autor dice un reflejo de amor, en el texto griego, en el texto en español aquí de Gredos dice un antiamor, ¿no? No dice antiamor, es un retorno del amor, ¿no? Y antiamor es totalmente distinto de un retorno del amor, porque un reflejo del amor no es un antiamor, pues, ¿no? Un reflejo del amor es el amor que retorna a ti mismo, porque estás justamente en el espejo viéndote a ti mismo, ¿no? No es que estés yendo contra el amor, te estás volviendo a ver en el amor más bien. Sí, acá no sé por qué, la verdad, dejaron pasar esto, pero en fin, ya cosas de los españoles. A ver, sigue diciendo, ¿no? Está convencido, ¿no? Que, claro, y está convencido de que este reflejo no es en verdad amor, sino es amistad, ¿no? O sea, no es cero, sino es filía, y bueno, y se queda como filía, dice, ¿no? Bueno, ya, cosas que tiene el amante, pues en sí. Luego sigue hablando sobre este tema y al final llega a la conclusión de que es mejor la amistad, para no extenderme más, es mejor la amistad del enamorado que la amistad del que no está enamorado, ¿no? ¿Sí?
es mejor la amistad del amado del que no ama. O sea, al final llega a una conclusión distinta de la cual había empezado, ¿sí? Distinta de la cual había empezado. Y luego le dice, mira, Dios, amor, esta es mi retractación, ¿no? Lo he hecho lo mejor que puedo, de forma más poética posible. Esta es la mejor palinodia que te ofrezco. Y si en algo te he ofendido, discúlpame. Y es más, échale la culpa a Alicia, ¿no? Ya, si yo no soy Alicia, ya, que tu cólera vaya sobre él, ¿no? No sobre mí, ¿sí? Y así Sócrates se siente ya purificado, limpio, de haber hablado justamente antes todo lo contrario a lo que ha dicho aquí en su retractación sobre el amor. Y bueno, ya queda una escena muy chiquita ya estamos acabando esta sección. A ver, ¿aquí alguna consulta, estimados? Jocelyn, te escuchamos. Solo una pequeña nota, y voy a traer un nombre que no nos gusta mucho, ya que estamos acá, pero resulta que Hegel toma todo esto de la idea de amor, que va a amor y matrimonio, que está en Platón acá, bueno, sin la cuota de lo divino, o sea, de los dioses y todo ello, sino cómo surge el amor y todo ello. Recién me acabo de percatar, me imagino que los que conocen a Hegel sabrán dónde lo toma, pero justamente son uno de los pasajes más claros, y claro, más claro porque lo toma de Platón. Solo una nota anecdótica, porque inclusive esto del retorno del amor lo dice también Hegel, ¿no? Entonces, o sea que también igual esta idea del amor, o sea, va a perdurar a lo largo, ¿no? O sea, igual también tiene varias connotaciones posteriores, tanto como tú decías, ¿no? Los neoplatónicos, cristianos, luego también en la época moderna, siendo uno de los que realmente, o sea, me sorprendió haber encontrado, no recordaba y no lo enlazaba, recién lo enlazo, bueno, pongo como una nota interesante, porque sí va a hablar mucho del retorno, de ver esta unidad, ¿no? De esta igualdad en el otro, este espejo en el otro que soy yo, o algo así, ¿no? Este juego medio dialécticoso. Sí. Eso, ¿no? Eso va a estar en Hegel bastante, ¿no? Y bueno, en lo que observaría esto, que nuevamente a mí me resulta un poquito también igual lo reduccionista hacia arriba, porque también me quita mucho y cómo avanzan en el proceso estos dos seres, ¿no? Para que al final no son uno, ¿no? Son dos al final, ¿no? Pero van siempre hacia un mismo camino que tal vez uniformiza las cosas, y eso, con eso no estoy cuadrando mucho con Platón siempre, ¿no? Pero bueno, una nota que me pareció acá interesante. Okay. Listo, no, sí, no, de hecho no la sabía, ¿no? Aquí en la referencia que hacen, ¿no? Ponen a Aristóteles, ¿no? Y su Magna Moralia, donde también habla de lo mismo, ¿no? Habla del amigo como otro yo, ¿sí? Y claro, Aristóteles pues lo toma justamente, ¿no? De su maestro seguramente, ¿no? Y en fin, hay toda una tradición en el mundo antiguo y también al parecer en el mundo moderno, ¿no? De esta forma en cómo concebir el amor, ¿no? Como un reflejo, ¿no? Y la amistad también, ¿no? No solamente el amor, sino también la amistad. Ok, pues, entonces creo que ya vamos a... ahí está, Javier. Vamos a ver, te escuchamos antes de ir a la última parte. Sí, dos cosas muy breves. Una, esto de la imagen del Dios al que se sigue en el amado, me hace pensar muchísimo en los neoplatónicos, en Dante y los demás fieles de amor, y todo este camino de deificación que hacen con las amadas, con Beatriz, etcétera, ¿no? Como ese camino, ¿no? Justamente de reconocer que hay algo divino en esa persona a la que aman. Y también algo que creo lo hemos mencionado varias veces a lo largo de todos los encuentros, esto siempre a la cadena, ¿no? Vos antes mencionabas esto de, bueno, le tenemos que creer a Sócrates que cuenta qué y Platón qué. Y acá, en la belleza del texto, creo que produce lo que Platón está enseñando, ¿no? O sea, no se eleva toda la belleza de este texto, ¿no? En primera instancia nos conduce a idealizar a Sócrates para más allá, bueno, tener las ideas o tener la sofía, ¿no? Como ahí tiene esta intencionalidad de, bueno, te escribo, o sea, Platón, ¿no? Te escribo un texto bello que te hace idealizar a mi maestro, que a su vez te lleva a buscar las ideas, a buscar la sabiduría, como ese camino de la cadena está siempre presente.
Sí, gracias. No, sí, en efecto, es la propia redacción tiene mucho mérito, ¿no? Y en ese texto, justamente la escena que viene, vamos a hablar de eso, ¿no? Porque en ese también se habla del amor, pero también se habla de los textos, ¿no? Los textos que se ponen por escrito, ¿sí? Y vamos a ver al final el mito de Teúd, pero no en esa sección, sino en la que viene, ¿no? Eh, Importante referencia a esto de la forma en cómo se presenta, ¿no? La enseñanza, ¿sí? Ok, creo que ya vamos cerrando. Y esta escena que viene es cortísima, ¿no? Ya es la escena última de esta sección, ¿no? Dura unos 5 o 6 minutos, creo. 7 minutos. Y aquí por fin entra Fedro a hablar, ¿no? Fedro a hablar, ¿no? Vamos a leer de la línea 257b a la 259, ¿no? Algo bastante corto, pero aquí ya empieza otro mito, ¿va? Estamos acá, dejamos el mito del carro al lado y entramos al mito, bueno, ya van a saber qué mito es, ¿no? Entramos a otro mito. A ver, pues ahora sí, atención con Fedro. Y empezamos en, a ver, 3, 2, 1 y ya. Uno a tu súplica la mía, Sócrates, para que si nos es mejor, así se haga. En cuanto a tu discurso, hace un rato que estoy maravillado por lo mucho más bello que te ha salido en comparación con el primero. Temo pues que el de Licias me parezca pobre en el caso de que quiera enfrentarlo a otro, porque recientemente, oh admirable amigo, algunos de los políticos los vituperaban tachándolo de eso mismo y a lo largo de todo su vituperio lo llamaban logógrafo. No estaría mal pues que en nombre de su buena fama se nos aguante sus ganas de escribir. Ridícula, muchacho, es la decisión a la que te refieres. Y mucho te equivocas sobre tu compañero si piensas que es así de timorato. Igual crees también que su detractor decía seriamente lo que decía. Pues daba esa impresión, Sócrates, y tú mismo sabes, tal vez como yo, que los más poderosos y respetables de las ciudades se avergüenzan en poner en letra a las palabras y en dejar escritos propios, temiendo por la opinión de que ellos se puedan formar en el tiempo futuro y porque se les llegue a llamar sofistas. Delicioso recodo, Fedro. Se te ha olvidado que la expresión viene del largo recodo del Nilo. Y por lo de recodo se te olvidó que los políticos más engreídos, los más apasionados de la logografía y de dejar escritos detrás de ellos, siempre que ponen en letra un discurso, tanto les gusta que se lo elogien que añaden un párrafo especial al principio con los nombres de aquellos que, donde quiera que sea, les hayan alabado. ¿Cómo es que dices esto? ¿Por qué no lo entiendo? ¿No sabes que al comienzo del escrito de cualquier político, lo primero que se escribe es el nombre de su panegirista? ¿Cómo? Para ese consejo, suelen decir o al pueblo o a ambos, y aquel dijo, el que escribe se refiere entonces a sí mismo pomposa y elogiosamente. Después de esto, sigue mostrando su sabiduría a los que le alaban, haciendo a veces un largo escrito. ¿No te parece a ti que es algo distinto de esto, un discurso escrito? No, a mí no. Pues bien, si tal discurso se sostiene, su autor abandona la escena, pero si se le borra y el autor queda privado de la logografía y no se le considera digno de ser escrito, están de duelo tanto él como sus compañeros. Y mucho, Es claro que no porque tengan a menos la profesión, sino todo lo contrario, porque la admiran. por supuesto. ¿Y qué? Cuando un orador o un rey, habiendo conseguido el poder de un Licurgo o de un Solón o de un Darío, se hace inmortal logógrafo en la ciudad, ¿acaso no se piensa a sí mismo como semejante a los dioses? Aunque aún viva, y a los que vengan detrás de él no reconocerán lo mismo al mirar sus palabras escritas. Claro que sí. ¿Crees pues que alguno de estos, sea quien sea él y sea cual sea la causa de su aversión a Licias, lo vituperaría por el hecho mismo de escribir? No es probable, teniendo en cuenta lo que dices, porque al parecer sería su propio deseo lo que vituperaría. Luego es cosa evidente que nada tiene que ver, perdón, luego es cosa evidente que nada tiene de vergonzoso el poner por escrito las palabras. ¿Por qué habría de tenerlo? Pero lo que sí considero vergonzoso es el no hablar ni escribir bien, sino mal y con torpeza. Es claro. ¿Cuál es pues la manera de escribir o no escribir bien? ¿Necesitamos, Fedro, examinar sobre esto a Alicias o a cualquier otro que alguna vez haya escrito o piense escribir, ya sea sobre asunto público o privado, en verso como poeta o sin verso como un prosista?
pregunta si necesitamos. ¿Y por qué otra cosa se habría de vivir, por así decirlo, si no por placeres como estos? Porque no nos va a llegar la vida de aquellos placeres que para sentirlos requieren previo dolor, como pasa con la mayoría de los placeres del cuerpo. Por eso se les llama justamente esclavizadores. Bien, creo que tenemos tiempo. Y me parece además como si en este calor sofocante las cigarras que cantan sobre nuestras cabezas dialogasen ellas mismas y nos estuviesen mirando. Porque es que si nos vieran a nosotros dos, que como la mayoría de la gente no dialoga a mediodía, sino que damos cabezadas y que somos seducidos por ellas debido a la pereza de nuestro pensamiento, se reirían a nuestra costa, tomándonos por esclavos que como ovejas habían llegado a este rincón, cabe la fuente, a echarse una siesta. Pero si acaso nos ven dialogando y sorteándolas como a sirenas sin prestar oídos a sus cantos, el don que han recibido de los dioses para dárselo a los hombres, tal vez nos lo otorguen complacidas. ¿Y cuál es ese don que han recibido? Porque me parece que no he oído mencionarlo nunca. Pues en verdad que no es propio de un varón amigo de las musas el no haber oído hablar de ello. Se cuenta que en otros tiempos las cigarras eran hombres de esos que existieron antes de las musas, pero que al nacer estas y aparecer el canto, algunos de ellos quedaron embelesados de gozo hasta tal punto que se pusieron a cantar sin acordarse de comer ni beber, y en ese olvido se murieron. De ellos originó pues la raza de las cigarras, que recibieron de las musas ese don de no necesitar alimento alguno desde que nacen y sin comer ni beber no dejan de cantar hasta que mueren. Y después de eso, el de ir a las musas a anunciarles quién de los de aquí abajo honra a cada una de ellas. En efecto, a Terpsícore le cuentan quién de ellos la honran en las danzas y así hacen que los mire con más buenos ojos. A Érato le dicen quiénes la honran en el amor y de semejante manera a todas las otras, según la especie de honor propio de cada una. Pero esa la mayor, Calíope, a la que va detrás de ella y a la que va detrás de ella Urania, a quienes anuncian los que pasan la vida en la filosofía y honran su música. Precisamente estas, por ser de entre las musas, las que tienen que ver con el cielo y con los discursos divinos y humanos, son también las que dejan oír la voz más bella. De mucho hay, pues, que hablar en lugar de cestear al mediodía. Pues hablemos entonces. Y bien, examinemos lo que nos habíamos propuesto ahora, lo de la causa por la que un discurso hablado o escrito es o no bueno. De acuerdo. Bien, ya cambiamos de tema, ¿sí? Estamos ya en otro tema. Estamos hablando ya del mito de las cigarras, pero rápido nomás, ¿no? Pero antes de eso, una pequeña nota sobre los discursos escritos, ¿no? ¿Sí? Dice pues que los más engreídos, los políticos más engreídos, ¿no? Y apasionados a la logografía, dejan escritos que ponen en letra, ¿no? Y esos forman discursos, ¿no? Justamente lo que tenía, ¿no? Este Fedro, ¿no? Un discurso de Licias, ¿no? Ahora, este discurso dice puede sostenerse o puede borrarse, ¿no? Pero lo que se celebra siempre es el discurso en sí, y no es vergonzoso justamente por eso poner por escrito un discurso. Lo que sí es vergonzoso, dice, es más bien el no escribir bien, el no hablar bien, ¿no? Sí, ahora, ¿y cuál es la forma de hablar bien entonces, no? Bueno, antes de hablarte de eso, te cuenta el mito de las cigarras. Este mito es netamente platónico, este mito no es un mito griego, ¿no? Según los estudiosos, este mito es netamente invención de Platón, ¿sí? No existe este mito, una fábula en Esopo, no, este es Platón, ¿no? Creándose un mito, ¿no? Y te habla que las cigarras antes fueron seres humanos, ¿no? Pero que cuando aparecieron las musas se quedaron encantadas con ellas y bueno, cantaron y ya pues no se murieron porque no comían ni bebían. Entonces lo que hacen las musas es, perdón, ellos se vuelven cigarras y lo que hacen es justamente se comunican con las musas y les dicen, mira musa, aquí en la tierra, ¿no? Son como ángeles, ¿no? Aquí en la tierra, este te venera a ti y esta musa lo mira de una forma mejor y así, ¿no? Entonces, Sócrates dice, ojalá estas cigarras, ¿no? También nos den su beneplácito, ¿no? Porque acá estamos haciendo alta filosofía, pues estamos hablando de cosas así, ya supracelestes, ¿no? Discursos divinos y humanos, ¿no? Entonces, tengamos el favor de las cigarras también.
Y con ese favor de las cigarras, ya van a empezar a hablar de nuevos temas que tienen que ver con el discurso escrito o hablado, ¿no? Y su valor, ¿sí? Bueno, hasta aquí la cuarta escena, y a ver si hay algunos comentarios por parte de ustedes. Solamente nos quedaría una sesión y ya estamos acabando con el Fedro. Y luego ya viene otro texto que también ya voy a comentar, pero antes, ¿alguna observación? ¿Qué les parece? El mito de las cigarras, ¿no? Sobre el tema de los discursos. Fíjense cómo ya se valoraba, ¿no? El escrito en estas épocas tan lejanas, ¿no? Cuando estaba empezando recién, ¿no? Esta nueva tecnología, así como ahora tenemos las IAs, en ese tiempo la escritura era, ¿no? Era su IA, ¿no? Su tecnología de punta, ¿no? ¿Sí? Y había que saber dominarla también. Sí, era una técnica que sabía dominar, ¿no? Y claro, te lo está diciendo Platón, nada más y nada menos que Platón, ¿no? Quien es un experto en el arte de hacer discursos, ¿no? ¿Sí? Entonces va a ser muy interesante esto que viene a continuación, ¿no? Porque es un escritor reflexionando sobre la escritura, ¿no? ¿Sí? No se lo pueden perder. A la siguiente sesión es imperdible, ¿no? Vamos a hablar de los mitos justamente también que nacen de la boca de Platón. Bueno, pues creo que sería entonces todo por hoy. Muchas gracias por su participación. La siguiente sesión ya estamos terminando con el Pedro, ¿sí? Y ya estamos anunciando una nueva serie también dentro de las lecturas platónicas. Bien, voy a dejar de grabar si no hay ningún comentario extra y nos quedamos para justamente decirle las fechas, ¿no? Del siguiente encuentro, ¿sí? A ver, detengamos la grabación aquí.